La sabiduría de la menopausia, de la doctora Christiane Nordrup. Capítulo 2. El cerebro se enciende en la menopausia. Hace un tiempo, una mujer me contó que cuando su madre se acercaba a la edad de la menopausia, su padre reunió a todos sus hijos y les dijo: «Chicos, es posible que vuestra madre experimente algunos cambios ahora, y quiero que estéis preparados». El tío Ralph me contó que cuando tía Carol pasó por el cambio, arrojó una pierna de cordero por la ventana. Si bien esta anécdota calza maravillosamente en el estereotipo de la menopáusica loca, no hay que pasar por alto el hecho de que arrojar una pierna de cordero por la ventana podría haber sido la expresión externa del proceso interior por el que estaba pasando la tía Carol, que era la recuperación de sí misma. Tal vez fue su manera de decir que estaba harta de servir a su familia y darles a entender que su fase de cocinera, chofer y fregona ya había llegado a su fin. Para muchas mujeres, si no para la mayoría, una parte de este proceso de recuperación incluye conectar con la rabia y tal vez gritarles furiosa a sus seres queridos por primera vez. Los incidentes que inducen la rabia nunca son nuevos. Lo nuevo es nuestra disposición a reconocer y expresar esa rabia con energía, tanto a nosotras mismas como a los demás. Este puede ser el primer paso hacia un muy necesitado cambio en nuestra vida, cambio que suele llegar con mucho retraso. Nuestra herencia cultural. Al margen de cuál sea tu situación actual en lo que respecta a la menstruación o a la transición menopáusica, es posible que hayas heredado unas cuantas creencias acerca del ciclo menstrual femenino que se pueden resumir en una variación de lo siguiente. Los problemas que me surgen antes de la regla no tienen nada que ver con mi vida real, son estrictamente hormonales. Mis hormonas existen en un universo totalmente separado del resto de mi vida. En una popular revista femenina encontré un magnífico ejemplo de esta inconsistencia, aprobada culturalmente, sobre el síndrome premenstrual. Me encanta el síndrome premenstrual, me da tanta perspectiva, me hace llorar en el pasillo del supermercado porque se les han agotado las aceitunas Kalamata. Conspiración intencionada del encargado del aprovisionamiento para sabotear mi nueva receta que me muero por probar en mi día libre. Me hace pelearme con mi marido por cosas tan importantes como, por ejemplo, que se olvide de sacar mi taza de café junto con la suya, lo cual es increíblemente simbólico de algo más profundo, ¿no te parece? Y luego, ¡puf!, me viene la regla y despierto a un mundo color de rosa. Ha desaparecido mi necesidad de entablar demanda de divorcio, de enviar a mis hijos a un reformatorio y de trasladarme a otro país. De hecho, si lo comparo con cómo me sentía la semana pasada, me siento bastante bien, en realidad. Luego, la periodista explica que su síndrome premenstrual se ha ido intensificando a medida que se hace mayor y que su ginecólogo le ha recomendado que vuelva a tomar la píldora o que tome Prozac antes de la regla. Es decir, necesita que la arreglen. Pero hace caso omiso a un mensaje posiblemente importante de su cuerpo. El síndrome premenstrual y el aumento de síntomas que es tan común durante la perimenopausia son en realidad nuestro sistema de orientación o guía interior que trata de hacernos prestar atención a los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida, ajustes que se hacen particularmente urgentes durante la perimenopausia. Si no prestamos atención a los problemas que nos surgen cada mes durante los años en que las reglas son regulares, los síntomas aumentarán al hacernos mayores. Cada problema premenstrual que la periodista atribuye al síndrome premenstrual está posiblemente relacionado con una necesidad más grande y profunda que no satisface. Los problemas que se le presentan pueden parecerle superficiales e incluso tontos a primera vista, pero si fuera totalmente sincera consigo misma, comprendería que la falta de aceitunas en el supermercado o que su marido no le acerque la taza para el café por la mañana podrían ser puertas de entrada a necesidades más profundas a las que no ha hecho caso,
la necesidad de más tiempo libre, el anhelo de una satisfacción sensual de cocinar, el deseo de ser mimada diariamente por su marido. Cuando no reconocemos nuestras necesidades más profundas, nuestro cuerpo acaba chillando más y más fuerte para atraer nuestra atención. Al reducir las señales de su cuerpo a síntomas físicos, la periodista se ha tragado el sistema de creencias dualista que impregna la medicina occidental. Su actitud, que es muy común, es que las hormonas problemáticas son la cruz que ha de soportar la mujer, pero con una variedad de remedios y sentidos del humor se pueden mantener a volumen bajo, para que al menos sean tolerables. En lugar de ver en ello una oportunidad para percibir las cosas con más claridad, menosprecia y descarta a su guía interior. Nuestros cerebros se encienden en la menopausia. El cerebro empieza a cambiar realmente en la perimenopausia. Así como se nos acalora el cuerpo con los sofocos, también se nos enciende el cerebro. Los cambios hormonales, que son típicos durante la transición menopáusica, conectan un interruptor que señala cambios en los lóbulos temporales, la zona del cerebro relacionada con una mayor intuición. Cómo nos influya eso dependerá en gran medida de nuestra disposición a hacer en nuestra vida los cambios hacia los que nos impulsan las hormonas durante los más o menos 10 años que dura la perimenopausia. Hay muchas pruebas científicas de los cambios cerebrales que comienzan a producirse durante la perimenopausia. Las diferencias en los niveles relativos de estrógeno y progesterona afectan a los lóbulos temporales y la zona límbica, y es posible que nos sintamos irritables, nerviosas e inestables emocionalmente. Aunque nuestra cultura nos lleva a creer que estos cambios de humor son simplemente consecuencias de las hormonas furiosas y no tienen nada que ver con nuestra vida, hay pruebas sólidas de que en realidad detrás de muchos de los cambios hormonales que se producen en el cerebro y el cuerpo hay repetidos episodios de estrés, debido, por ejemplo, a sentimientos de ira e impotencia ante problemas en las relaciones, los hijos o la situación laboral. Eso significa que si no cambia la situación en la vida de la mujer, ya sea en el trabajo, con los hijos, el marido, los padres o lo que sea, el estrés emocional no resuelto puede exacerbar el desequilibrio hormonal perimenopáusico. En un estado hormonal premenopáusico normal, es mucho más fácil no hacer caso de esos aspectos de la vida que no funcionan, así como se los pasa por alto con más facilidad durante la primera mitad del ciclo menstrual, el periodo en el que la mujer tiende más a sentirse animada, feliz y capaz de meter bajo la alfombra los asuntos difíciles, pero eso no significa que los problemas no existan. ¿Cómo reconocer y atender las llamadas a despertar? Ya sea que te encuentres en una perimenopausia prematura a los 35 años o en el umbral de la menopausia, la sabiduría interior de tu cuerpo intentará atraer tu atención mediante 4 tipos de llamadas a despertar que van creciendo en intensidad. La primera llamada a despertar es el síndrome premenstrual. ¿Qué ocurre si durante nuestros años reproductivos nos desentendemos de nuestra naturaleza cíclica, nos desconectamos de la sabiduría de nuestro cuerpo y tratamos de funcionar como si fuésemos seres lineales, con los mismos impulsos, el mismo enfoque y las mismas aptitudes día tras día? Lo que ocurre con frecuencia es el síndrome premenstrual. Esta es la manera que tiene el cuerpo de la mujer de darle un codazo cada mes, con sus molestias físicas y emocionales, para recordarle el creciente volumen de problemas no resueltos que se van acumulando dentro de ella. Todo, desde la nutrición desequilibrada hasta los problemas de relación no resueltos, pueden alterar el medio hormonal normal, haciendo estragos físicos y emocionales durante los años reproductivos. Hacer caso omiso de esos primeros codazos relativamente suaves, mes tras mes,
dispone el escenario para recibir mensajes cada vez más intensos y urgentes. Por molestos que sean, estos dolores son nuestros aliados. Nos suplican que averigüemos y veamos qué es lo que no funciona en nuestra vida, pero solemos no hacerlo. La mayoría estamos demasiado ocupadas y las molestias no son tan terribles después de todo. Es más fácil no hacerles caso, pero el cuerpo es insistente. Una imperiosa llamada a despertar. La depresión posparto. Está bien documentado que las mujeres que tienen síntomas importantes del síndrome premenstrual también son propensas a sufrir de depresión durante los primeros días o semanas después de dar a luz. O a veces, aquellas que sufren de depresión posparto empiezan a padecer el síndrome premenstrual una vez que se reanudan las reglas. Dado que las nuevas madres suelen sentirse demasiado vulnerables para quejarse, la depresión posparto no se diagnostica ni se trata en nuestra cultura, aun cuando entre el 10 y el 15% de todas las mujeres experimentan cierta forma de trastorno anímico después del parto, que puede ir desde una depresión intensa a trastornos de ansiedad como los ataques de pánico. Como ocurre con toda enfermedad, hay factores genéticos, ambientales y nutricionales relacionados con esta depresión. Pero también es cierto que la depresión posparto suele ser un aviso proveniente de la sabiduría interior de la madre de que no está recibiendo el apoyo ni la ayuda que necesita en estos momentos, y que ciertos aspectos de su vida, especialmente en relación con sus padres o con su pareja, necesitan atención. Si estos problemas no se resuelven, es muy probable que vuelvan a surgir durante los cambios hormonales de la perimenopausia. Una llamada anual a despertar, el trastorno afectivo estacional. Si los mensajes mensuales quedan sin atender, el cuerpo de la mujer podría enviar una llamada más fuerte al año, en forma de trastorno afectivo estacional. Comienza con una intensificación de los síntomas del síndrome premenstrual durante los meses de otoño e invierno, cuando los días son más cortos y domina la oscuridad. Finalmente, esto puede convertirse en una verdadera depresión y desesperación durante la época del año en que es más corta la duración de la luz diurna. Es bien sabido que exponerse a la luz artificial de espectro completo durante 2 horas al anochecer para engañar al cuerpo haciéndole creer que los días son más largos puede detener el aumento de peso, la depresión, las ansias de comer hidratos de carbono o carbohidratos, la renuencia a hacer vida social, el cansancio y la irritabilidad causados por ese trastorno. En estudios se han comprobado que la terapia con luz alivia la depresión durante el embarazo, pero sin el uso continuado de luz artificial, los síntomas vuelven al siguiente otoño, a menos que se haga caso a esta llamada a despertar. La relación entre el síndrome premenstrual y el trastorno afectivo estacional es un buen ejemplo de cómo la sabiduría de las mujeres está codificada simultáneamente en nuestros ciclos mensuales y en el ciclo anual de las estaciones. La perimenopausia, la madre de todas las llamadas a despertar. Para muchas mujeres, la perimenopausia puede ser, como la expresó una de mis clientas, el síndrome premenstrual multiplicado por 10. Particularmente para aquellas que por uno u otro motivo desconectan los timbres de las llamadas mensuales y estacionales en lugar de hacerles caso. Esto no es negar los efectos físicos directos del cambio en los niveles hormonales. Sin embargo, está demostrado que cualquier síntoma desagradable que se presenta durante los periodos de cambios hormonales se amplifica y se prolonga si la mujer lleva una pesada carga de bagaje emocional. Estos síntomas son la sabiduría del cuerpo, que implora una y otra vez que se atiendan esos problemas no resueltos. Durante todos los años reproductivos de la mujer se establece una especie de deuda, en la que los problemas existentes y futuros
se van acumulando y van generando intereses por cada mes que pasa sin pagar la deuda. Así pues, la mujer normal, bendecida con alrededor de 480 periodos menstruales y 40 ciclos estacionales que la llevarán al umbral de su menopausia, recibe unos 500 informes de progreso. ¿Cómo va su salud física y su nutrición? ¿Cómo están sus emociones? ¿Qué ocurre en sus relaciones personales y en su trabajo o profesión? ¿Introduce placer en su vida diaria o se pone en último lugar? Ha tenido alrededor de 500 oportunidades de resolver esos problemas o de meterlos bajo la alfombra. Durante la perimenopausia el proceso se intensifica. Nuestro yo interior, honrado, sincero, que durante años ha intentado captar nuestra atención, hace un último intento, mediado por las hormonas, para lograr que encaremos las necesidades, las carencias y los deseos que hemos ido acumulando. Es probable que este se convierta en un periodo de enorme alboroto emocional. En la medida en que nos esforcemos por forjarnos una nueva vida, una vida que se acomode a nuestro yo emergente. Externa e internamente, ese periodo es un reflejo de la adolescencia, época en la que nuestro cuerpo y cerebro también pasaron por importantes cambios hormonales que nos dieron la energía necesaria para afirmar nuestra individualidad, independientemente de nuestra familia y ser las personas que estábamos destinadas a ser. En la menopausia, reanudamos el proceso desde donde lo dejamos en la adolescencia. Es el momento de acabar la tarea. No debería sorprender entonces que los estudios de investigación documenten que aquellas mujeres que experimentan síntomas desagradables e incluso graves del síndrome premenstrual suelen ser las mismas que después tienen una perimenopausia tumultuosa, con síntomas físicos y emocionales que se hacen cada vez más difíciles de desatender. Cuando una mujer hace la transición a la segunda mitad de su vida, se encuentra en una lucha, no solo con su aversión al conflicto y al enfrentamiento, sino también con la visión cultural de cómo deben ser las mujeres. La sabiduría interior de su cuerpo tiene su última y mejor oportunidad de romper las barreras erigidas por la cultura, a la vez que ilumina los aspectos de su vida que necesita trabajar. Para resolver la situación, entonces, la mujer ha de conectar con la sabiduría de su cuerpo a mitad del camino. ¿Soy yo o son mis hormonas? Demolición del mito de las hormonas furiosas. Las fluctuaciones en los niveles hormonales que experimentan la mayoría de las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia no causan los molestos síntomas emocionales y psíquicos, como la rabia y la depresión, que tantas mujeres sufren con el síndrome premenstrual y en la edad madura. Pero si ya existe una propensión subyacente a la angustia, sin duda los cambios hormonales contribuirán a sacarla a la superficie. Aunque los niveles hormonales y el estado anímico tienden a fluctuar mucho durante los años reproductivos y aún más durante los años perimenopáusicos, en los estudios no se ha encontrado ninguna diferencia apreciable entre los niveles de hormonas de las mujeres que sufren el síndrome premenstrual y los de las que no lo sufren. Lo que sí está bien documentado es que el cerebro de las mujeres que sufren síntomas como son los del síndrome premenstrual es más vulnerable a los efectos de las fluctuaciones hormonales. Es decir, el problema no está en los niveles hormonales por sí mismos. Lo que produce los síntomas es más bien la combinación particular de los niveles hormonales, la química cerebral preexistente y la situación en la vida de la mujer. Se estima que el 27% de todas las mujeres que experimentan agitación y depresión durante sus reglas y el 36% de todas las mujeres que experimentan depresión antes de la menstruación serán muy sensibles
a los cambios hormonales que tengan lugar durante la menopausia. Aunque tendemos a echarles la culpa de los síntomas perimenopáusicos a los cambios hormonales, sus orígenes son mucho más complejos. Varias clientas mías, por ejemplo, han experimentado síntomas como sofocos y cambios de humor cuando rondaban los 50 años de edad, pese a haberse tratado con terapia hormonal sustitutiva durante alrededor de 20 años debido a histerectomías y extirpación de los ovarios cuando aún no habían cumplido los 30. Está claro que los cambios en los niveles de las hormonas reproductivas por sí solos no explican esos síntomas. Esos síntomas son señales de la mente y el cuerpo que nos indican que hemos llegado a una fase nueva de desarrollo, una oportunidad de curación y de crecimiento. Traslado al interior. Antes de la edad madura, es característico que nuestras energías estén centradas en el cuidado de otras personas. Nos animan a hacer eso, en parte, las hormonas que controlan nuestro ciclo menstrual, las que nos alientan el instinto de nutrir y el amor por la cohesión y la armonía en el mundo. Pero cada mes, durante 1 o 2 días, antes o durante la regla, se produce un intervalo hormonal en el que se adelgaza el velo que separa el yo consciente del yo inconsciente, y entonces nos habla la voz del alma, recordándonos sutilmente nuestros deseos y necesidades que no pueden ni deben supeditarse siempre a los de nuestros seres queridos. Estas fluctuaciones entre los mundos interior y exterior y el modo como nuestras hormonas influyen en ellas se revelaron en un fascinante estudio realizado en los años 30 por una psicoanalítica y un médico. La doctora Therese Benedek analizaba los datos psicoterapéuticos de las pacientes, mientras el doctor Boris Rubinstein se centraba en sus ciclos hormonales ováricos. Con solo observar el estado emocional de una mujer, la doctora Benedek lograba identificar con increíble exactitud en qué momento de su ciclo menstrual estaba. Los dos médicos descubrieron que justo antes de la ovulación, cuando está más elevado el nivel de estrógeno, las emociones y el comportamiento de las mujeres estaban dirigidos hacia el mundo exterior. Durante la ovulación, las mujeres estaban más relajadas, contentas y muy receptivas a las atenciones y el cariño de los demás. Durante la fase postovulatoria y premenstrual, cuando está más elevado el nivel de progesterona y también están en su punto máximo los síntomas premenstruales, tendían a estar más centradas en sí mismas y a realizar actividades dirigidas hacia su interior. Me agrada pensar que la primera parte del ciclo es el periodo en que nos preparamos para dar a luz a alguien o algo exterior a nosotras. En la segunda mitad del ciclo nos preparamos para darnos a luz nada menos que a nosotras mismas. Es en ese periodo cuando se activan las partes más intuitivas de nuestro cerebro y nos dan información, respuestas y orientación acerca del estado de nuestra vida interior. Una de las suscriptoras de mi hoja informativa, Lucinda, explica elocuentemente este proceso. Lucinda, curación del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual ha sido un problema que me ha limitado gravemente la vida. Ha dado a mis hijos una experiencia deformada de su madre y a mi marido le ha hecho terrible vivir conmigo. Durante años él insistía en que una alienígena se apoderaba de mi cuerpo cuando me fluctuaban las hormonas en preparación de mi ciclo menstrual. Las migrañas también formaban parte de este cuadro. Yo insistía en que era mi verdadero yo feo, el que afloraba en un periodo de debilidad. En un momento estaba racional y ocupada pacíficamente en mis tareas y al momento siguiente me ponía a discutir hasta hacer estallar una guerra. Entonces lloraba y me sentía la peor persona del planeta. Eso no me ocurría todos los meses, pero cuando sucedía era siempre alrededor del día 17 de mi ciclo. La consecuencia de esta pauta era que empecé a creer que estaba loca.
y que no podía contar conmigo misma para una planificación normal de las cosas de nuestra vida. Me había convertido en un miembro de la familia poco fiable. Si bien anhelaba la comunicación y la intimidad, me daba miedo acercarme a los demás. Estaba atrapada en el ajetreo de esposa y madre trabajadora y no lograba eliminar ese problema de mi vida. Y así iba cojeando, tratando de parecer normal al mundo exterior, pero sintiéndome cada vez más agotada. Al pasar los años, llegaron a mi conocimiento nuevas teorías sobre la conexión mente-cuerpo e información sobre los beneficios de liberar físicamente los problemas emocionales pasados y presentes, llorando, bostezando, sudando, moviéndose, etc. Durante un buen tiempo, estas cosas solo fueron conceptos. Conocía la información, la había archivado en mi cabeza, pero no la había asimilado en mi ser para aplicarla. Seguía luchando contra la discapacidad mensual del síndrome premenstrual y preguntándome las causas. ¿Por qué yo, que era una persona creativa, inteligente y cariñosa, tenía este trastorno que me estropeaba la vida? La comprensión profunda me llegó un día en que me estaba comenzando una jaqueca y sabía que vendría a continuación. Conscientemente me pregunté qué ocurriría si en lugar de luchar contra el sentimiento y juzgarme como una persona defectuosa, me permitía sentir totalmente lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Me rendí, entregué el control y me concentré en estar presente en mi cuerpo por primera vez en mi vida. Me sentí vulnerable. El cambio hormonal me hacía sentir vulnerable y ese era el estado que yo no toleraba. Era una guerrera, no una doncella. Lloré, reconociendo mi indefensión. Por primera vez experimenté mi lado femenino. Por miedo, había protestado furiosamente contra él en el pasado. No era de extrañar que me sintiera una víctima si ponía como un trapo a mi lado femenino, mi diosa interior. Continué con el sentimiento y no me morí. Necesitaba su suavidad y su sabiduría. Desapareció la jaqueca. Dejé de criticarme y acepté esa parte de mí tanto tiempo oculta, incluso de mi vista. Disminuyeron los síntomas físicos que acompañaban a mi síndrome premenstrual y aproveché la mayor energía que tenía para hacer otras cosas por mí. Consulto a un nutricionista holístico y poco a poco voy mejorando mi dieta. También voy a una buena masajista. Continúo liberando mis sentimientos pasados y actuales. Lo paso bien en lo que sea que haga porque lo considero importante, es mi expresión creativa. Y hablo antes de que ocurra la crisis. Mi cuerpo sigue desafiándome con su reacción cuando tomo malas decisiones. Le agradezco su capacidad para hacer esto y ahora me pregunto más por el qué que por el por qué. ¿Qué estoy haciendo que niega mi sabiduría interior femenina y va contra mi verdadera identidad espiritual? Cuando me siento a pensar en esta pregunta, la respuesta brota de dentro. Es verdad que venimos acompañadas de un manual de instrucciones, si estamos dispuestas a callar para recibir la información y aprender algunas nuevas habilidades. El paso de una corriente de sabiduría alterna a una continua. El medio hormonal, que solo estaba presente unos pocos días cada mes durante la mayor parte de los años reproductivos, destinado a inducirnos a reexaminar la vida un poquito cada vez, en la edad madura se queda en esa posición durante semanas o meses seguidos. Pasamos de una corriente de sabiduría alterna a una continua, que sigue activada después que acaba la menopausia. Durante la perimenopausia, nuestro cerebro hace el cambio de una manera de ser a la otra. Desde el punto de vista biológico, estamos programadas para que en esta etapa de la vida nos retiremos del mundo exterior durante un tiempo para revisar nuestro pasado. Necesitamos estar libres de las distracciones que se nos presentan cuando concentramos nuestros cuidados maternales solamente a los demás. La perimenopausia es un periodo en que estamos destinadas a ser madres de nosotras mismas. Podría no ser casualidad que la palabra inglesa menopause, men, hombre, pausa, pausa,
inspire la idea de pausa o descanso de los hombres. En realidad, no necesitamos replegarnos o apartarnos de los hombres. Lo que necesitamos es centrar la atención en nosotras mismas, en lugar de dedicar tanto tiempo y trabajo a complacerlos. De verdad, nuestra biología nos insta, nos impulsa a descansar de todo el mundo, de la humanidad en general, para hacer un trabajo importante en nosotras mismas. Tal vez a consecuencia de esto, uno de los rasgos más importantes en las explicaciones de las mujeres sobre cómo se sienten durante la transición menopáusica es el deseo de estar un tiempo a solas, de un refugio que les depare paz y silencio, sin distracciones ni exigencias. Este es un sueño triste, aparentemente fuera de nuestro alcance en esta época en que tantas cosas nos tironean por todos lados. Pero aquellas mujeres que sienten ese anhelo suelen creer, de todos modos, que los desagradables síntomas menopáusicos se disolverían si pudieran permitirse el lujo de cerrarse al mundo para poder sintonizar con el proceso de crecimiento que está ocurriendo en su interior. Este sueño triste es real, viene del alma, y he llegado a comprender que se puede confiar y creer en él, y que es necesario hacerle caso. Aun cuando la realidad de este sueño parezca fuera de nuestro alcance, la sencilla verdad es que toda mujer puede encontrar refugio en su entorno actual. Aunque no podamos alquilar un avión para ir a una isla desierta, si reconocemos y valoramos nuestra necesidad de soledad, podemos hacernos un tiempo y encontrar un lugar tranquilo al cual retirarnos diariamente. Podemos aislarnos del ruido, los teléfonos y la relación con los demás. Animo a toda mujer a buscar una manera de hacer esto, en el grado que le resulte posible. Cuando nos comprometemos a dar el primer paso, tenemos la posibilidad de desarrollar un nuevo sentido de nosotras mismas y de la finalidad de nuestra existencia, lo que nos da una jubilosa sensación de lo que nos es posible en la segunda mitad de nuestra vida.